Bueno, hace unos días se aprobó la convalidación del decreto de ley de la reforma laboral con 197 votos a favor por PP, CiU, UPN y Foro Asturias y 142 en contra. Para hablar de la reforma laboral contamos con Raúl Píriz, que es experto en recursos humanos y relaciones laborales, que cuenta con más de 28 años de experiencia profesional en el ámbito de la empresa privada, la administración y por cuenta propia, y actualmente es director general del Grupo RHM de Comunicación y profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Cádiz. Raúl Píriz, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Radio Burjasot. Bueno, Raúl, primero, ¿cuáles son las claves de esta reforma laboral? Más que claves, tendríamos que ir a los objetivos que pretende la reforma laboral y a la exposición de motivos de la ley. Cuéntanos. Esta nos dice que, en primer lugar, trata de frenar, en definitiva, la destrucción de empleo que se ha producido en estos últimos años, llegando a más de 5 millones de desempleados, desgraciadamente. Poner las bases para la creación de un empleo estable lo antes posible, apostar por un empleo que trate de ser de calidad, que rompa la dualidad que hemos tenido de poca contratación indefinida de calidad por contratación temporal y precaria, poner en marcha los mecanismos efectivos de flexibilidad interna en las empresas, precisamente para promover el mantenimiento de empleo, modernizar, actualizar o, en definitiva, homologar con el resto de ordenamientos de los países europeos de referencia las normas relacionadas con la negociación colectiva y acercarla a las necesidades más específicas de las empresas y de los trabajadores. Reconocer también un nuevo derecho individual a la formación continuada de los trabajadores en la empresa. Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, particularmente las medidas que recoge esta reforma y que son realmente un cambio de sistema del actual modelo de relaciones laborales, pretenden dirigirse a jóvenes y a parados de larga duración. Sumar, en definitiva, los esfuerzos de todos aquellos que puedan colaborar en la búsqueda de un puesto de trabajo, apoyar a los autónomos, a las pymes y proporcionar, en definitiva, mayor flexibilidad y capacidad de adaptación. Esas, entre otras muchas, porque no menos de 28 cuestiones relacionadas con el anterior sistema de relaciones laborales se ven claramente, de alguna manera, modificadas. Raúl, algunos expertos aseguran que va a crear empleo, mientras que los sindicatos dicen que es la reforma más regresiva de la historia y que va a destruirlo. ¿Cuál es la verdad? Bueno, esto no hay ni verdad ni mentira. Tenemos que fijarnos en la realidad que tenemos, ¿no? 5.300.000 desempleados. Se hace difícil destruir más empleo porque quizá ya no quede. Cualquier cambio de sistema en profundidad como es este requiere de una adaptación. Y, hombre, ojalá el gobernante tuviera en sus manos, ¿verdad?, una bola de cristal para saber que con la aplicación, en este caso en exclusiva de la legislación, iba a dar la vuelta, desgraciadamente, a la regresión, a la situación de crisis. No podemos achacar en ningún caso ni la mejoría del sistema, ni si por desgracia continúa produciéndose una situación de desempleo en el contexto en el que estamos, el tema a una reforma, en este caso a la reforma del sistema laboral. Pero lo que sí que es cierto es que, algunos pensamos, ¿verdad?, que de aquí para atrás no podemos ir, y que lo que sí que puede tener de buena la reforma, que efectivamente dota a las empresas de una flexibilidad que hasta ahora no tenían, aunque haya sido no tanto con la regresión de derechos de los trabajadores, sino de sus expectativas de derecho, que es algo distinto. Por lo tanto, yo pienso que ojalá vaya para bien, pero en ningún caso, ni que vaya para bien, ni que vaya desgraciadamente para mal, lo podemos achacar en exclusiva a la reforma del marco laboral. ¿Entonces crees que va por buen camino? Hombre, en cuanto a creación de empleo se refiere, yo creo que, hasta la fecha, el marco regulador de la contratación laboral estable no ha tenido nunca una clarividencia como la que tiene ahora, y efectivamente uno de los objetivos que yo narraba, que es dirigido a la inserción de jóvenes, que es quizá el colectivo que peor lo está pasando, y a parados de larga duración, pues las medidas que se han tomado van encaminadas en ello, ¿no? Lo que pasa que es como siempre habrá luego algún colectivo, entre los que a lo mejor hasta yo por edad me podría considerar, que quedamos un poco en medio de
de la tierra de nadie, ¿no? Sí. No llueve a gusto de todos, pero yo creo que se ha ido al colectivo que en definitiva tenía más dificultades, que es el colectivo de jóvenes, y al colectivo de parados de duración, para tratar evidentemente de revertir la actual situación de crisis de empleo. Y Raúl, ¿los sindicatos actualmente son útiles en este proceso? Lo que son útiles, lo que además debe seguir siendo útil y a lo que no debemos negar nunca, primero porque así están reconocidos en nuestra Constitución, y segundo porque efectivamente son agentes o actores absolutamente de interés para el desarrollo del marco de relaciones laborales, y este nuevo marco los necesita es a los representantes de los trabajadores y a los delegados sindicales, que en su gran mayoría realizan un trabajo extraordinario y positivo precisamente para que el marco de relaciones laborales funcione de forma adecuada. Otra cosa es valorar si el funcionamiento del sindicato como agente del siglo XXI debe seguir o no por el derrotero el camino o el funcionamiento que seguían el siglo anterior. Yo soy de los que piensa que efectivamente debe haber una renovación en el funcionamiento sindical de este país, porque si de empresa se tratara, ninguna empresa con escasamente no llega a un 10% de representación, lo que en estos momentos tiene, en verdad, puede permitirse el lujo de utilizar con poco control la cantidad ingente de dinero público, en definitiva de dinero de todos nosotros, y suma a los sindicatos, también las centrales empresariales, para que no parezca que es que tengo una visión en contra de los sindicatos, ni mucho menos, sino en contra de la funcionalidad de los agentes sociales, que debe cambiar, deben ser más eficaces y evidentemente pues dirigirse de otra manera como agentes que lo son al desarrollo del nuevo marco de relaciones laborales. Y Raúl, ¿qué aplican los demás países de Europa que sí, algunos de ellos están creando empleos, y qué no aplicamos nosotros? ¿Qué diferencia hay? La diferencia no está tanto en el marco actual de relaciones laborales una vez aprobada esta reforma, que hombre, evidentemente pues también en cada país su marco de relaciones laborales da de alguna manera respuesta a un marco mucho más amplio de incluso yo te diría de cultura empresarial, de organización empresarial y de papel, ¿no?, del propio país en el desarrollo de la globalización. Yo te diría que el problema no es el marco regulador o las diferencias cada vez menores que pueda tener el sistema de relaciones laborales, y más con la reforma de aquí a futuro. El tema está en cómo somos como país, productivamente hablando, en cómo somos como país también en cuanto a cultura empresarial, en cuanto a cultura de trabajo, y las grandes diferencias que yo observo en lo que he tenido oportunidad de viajar y conocer la experiencia de otros países y de otros modelos, está más en el cumplimiento de otro tipo de obligaciones, y me refiero a las fiscales. España es un país que desgraciadamente tiene una tasa de economía sumergida extraordinaria. Desgraciadamente somos un país donde, bueno, el dinero público no es el único, ni mucho menos el peor, pero donde la gestión del dinero público no es precisamente un ejemplo. Las cosas van más por ahí, unido también en estos momentos de crisis a una falta de financiación, a una falta en definitiva de liquidez del dinero para producir una economía activa, que al propio marco de relaciones laborales. Lo que sí que es cierto es que el anterior marco, y tenemos que hablar ya de anterior, porque el día 12 de febrero esta nueva reforma pues ha producido toda una reforma importantísima del sistema. El modelo anterior, como decía, era un modelo bastante o muy alejado de los modelos que en la actualidad rigen en el resto de países, y no podemos abstraernos de la realidad de nuestra pertenencia a un marco que es la Europa de los 27. Raúl Píriz, muchísimas gracias por aclararnos y aclarar a nuestros oyentes todo lo que concierne a la reforma laboral. Pues muchísimas gracias y bona nit a tots. Bona nit. Venga, chao. Gracias.